A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 26 de mayo del año 2023. El título de hoy es el siguiente: ¿qué significaría un voto por Morena este 4 de junio? Repito, ¿qué significaría un voto por Morena este 4 de junio? Ese es el título del editorial de hoy. Muy bien. Lo primero que debo decir, como diría aquel, para medirle el agua a los tubérculos, vamos a presentar unas gráficas muy sencillas. Esta es la gráfica oficial del INE. Ustedes pueden entrar tranquilamente o en su buscador en el Google. Hay otros buscadores, es el que yo uso, el Google. Pueden ustedes entrar ahí y poner lista nominal del INE. Y ahí les va a aparecer esta gráfica junto con otras. Tenemos una cosa muy curiosa en materia de la lista nominal o del padrón electoral, si quieren. Hay una diferencia de aproximadamente 450,000 ciudadanos. Yo por costumbre uso la lista nominal, pero la diferencia es mínima con el padrón electoral. Hay una diferencia que tiene que ver con la credencial del elector, si está vigente, si la tienen, etcétera. Pero para fin práctico, aquí vienen las dos listas, el padrón y la lista nominal. Una de las cosas que debe decirse y de lo cual hablaré en la plática que no pudimos tener ayer, este jueves que viene, simplemente dar cifras, no vamos a decir vote por fulana, vote por mengana, no. El sector o el grupo etario o los grupos etarios que alguien el otro día me reclamó, oiga, ¿por qué dice grupos etarios? No se entiende eso. Bueno, le digo, no hay problema, puedo utilizar la expresión en inglés. Age brackets. No. Ah, bueno, entonces, tranquilo, carnal, le digo, ¿no? Los menores, los jóvenes están catalogados en México como los menores de 30 años, es decir, de 18 a 29 años. Muy bien. Los 18 y 19 son lo que se llaman los primovotantes, los que van a votar por primera vez. Muy bien. Si nosotros sumamos las cantidades de los de 25 a 29 años, más los de 20 a 24, más los de 19 y los de 18, vamos a tener un poco más de 25 millones de ciudadanos. Si a eso le agrego los siguientes dos deciles, son veintiles, ¿verdad? Que serían de 25 a 29 y de 30 a 34 y de 35 a 39, es decir, los menores de 40 años en total, estaríamos hablando, ahí les va la suma, 9,500, 9,600 más 10, 9, 19, 20 más. Quiere decir que en la lista nominal de electores, 45 millones de los inscritos tienen menos de 40 años. Menos de 40 años. 45 millones de electores. Muy bien. El nivel de abstencionismo de ese gran grupo de 18 a 39 años ha llegado a alcanzar en algunos procesos electorales niveles del 60 y tantos %, más pronunciado en el caso de los menores de 30 años. Ahí radica buena parte del abstencionismo. ¿Por qué ese grupo debe votar? ¿Y para qué debe votar? Ese es el tema de la elección, de la plática del próximo jueves. Muy bien. Pero diremos lo siguiente: ¿por qué selecciono ese grupo de 18 a 39 años?
Porque saben ustedes que esos 45 millones hoy en México son la generación o las generaciones, se me fue, más educada o más educadas, con mayores años, con el número mayor de años de educación formal. Una buena parte de estos han llegado al nivel superior y una buena parte todavía mayor que aquella al nivel medio superior. Son esencialmente estos 45 millones los que mueven al país. Y dice uno, ¿por qué no les interesa votar? ¿A qué se debe eso? Ese será el tema central de la plática del jueves siguiente. Muy bien. Pero luego cuando llegamos nosotros a los niveles, en términos de años, arriba de los 50 años, son, ahí les va, 12 más 5 son 17, 18, 18 más 6, 24, 25, 32. 33 millones de ciudadanos, los mayores de 50 años. Pero esos votan en un porcentaje muy alto, niveles de 70 y tantos, 80%. ¿Y por qué? ¿Por qué votan? Porque son los que ya les entró miedito, porque ya tienen problemas que su pensión, que el servicio médico, y al votar ellos a esos niveles, los políticos los toman en cuenta. Les conceden que adultos mayores, que acá, que esto, que el otro. En cambio, a los jóvenes que no votan, pues vea usted el estado en que se encuentran las preparatorias, vea usted la pobreza de los laboratorios, no hay computadoras, etcétera, etcétera. Y este gobierno dijo, no, bueno, los jóvenes no votan, pero les voy a dar dinero para que voten. ¿Y sabe usted qué han hecho los jóvenes, no obstante que les están dando ese dinero? Tampoco votaron el 21 por Morena. ¿Y por qué? Porque a los jóvenes no los van a comprar con 2,000, 3,000 pesos mensuales. Los jóvenes lo que quieren es una educación de calidad, una educación que les permita incorporarse exitosamente al mercado laboral. Pero eso no lo entiende el bulto y tampoco sus secuaces. Ahora bien, hay una cosa muy curiosa en la lista nominal. Ahora vamos a ver por sexo. Nada de género y esas babosadas que están de moda, ¿no? Por sexo, el sexo masculino y sexo femenino es el sexo. El 52% es el sexo femenino y el 48% es el masculino. Es decir, hay 4%, casi 4 millones más de mujeres que de hombres. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué en vez de ser mitad y mitad hay esa diferencia? La razón es muy simple. La violencia pega más a los varones que a las damas, porque son los que integran prácticamente en la totalidad los grupos delincuenciales, los asesinos, los sicarios, etcétera, aun cuando ya empieza a darse en algunas regiones del país la participación de mujeres en esta cosa del sicariato, etcétera. Pero hay una diferencia del 4%, 3,800,000 más mujeres que hombres. Ahí está una oportunidad para los partidos, pero no, las desaprovechan. Allá ellos. Y esta gráfica es una chulada, esta gráfica. Aquí están las 32 entidades o las 31 entidades del país, más la Ciudad de México, con su lista nominal corte al 12 de mayo. Y aquí podremos ver nosotros que el Estado de México, aquí se los voy a decir, el Estado de México tiene 12,668,7
695 electores. 12.7 prácticamente electores. Por eso la importancia del Estado de México. Cuando hablamos de las firmas, del 1,000,000 de firmas, eso significa que, y además está el otro condicionante, que deben de tener al menos el 1% de la lista nominal en 17 entidades del país. Quiere decir que en el Estado de México debería tener la Lili Téllez, que es la que se ha molestado, 127,000, 130,000 electores. Pero vayamos a Sonora, su tierra, que tienen 2,207,000 electores. Tendría que juntar, ahí le va, 22,075, 23,000 electores. No los junta la Lili en Sonora. 23,000 firmas. Apuesto lo que quiera la Lili, no los junta ni en Sonora. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos disque aspirantes a la presidencia o aspirantes son populares aquí en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram y demás hierbas venenosas. Y aquí en las entrevistas, en tal programa con el Broso. Pero fuera de aquí, no tienen un impacto real. En esas condiciones, cuando se pone ese requisito para quedarnos, como dijo Ángel Verdugo ya hace casi un mes, una quinteta y luego reduje a 3, pues aquellos dicen, ya me pasó a cortar la cabeza este Ángel. Pues sí, porque como dijo ahora sí Marco Cortés, es que ser presidente de la República o aspirar a serlo es una cosa seria. Y tenemos que tener personas que sean conocidas, que tengan el apoyo en esta etapa para pasar a la siguiente parte o a la siguiente etapa del proceso. Vale la pena los que tengan interés en estas cifras, en estas y en otras, entrar a la página del INE. Ahí hay una sección de estadísticas muy, muy interesante. Ahora bien, vayamos al tema central de la parte editorial. ¿Qué significaría este 4 de junio un voto por Morena? Si estuviéramos en el año 2019, el primer domingo de junio del año 2019, podríamos vender la idea o podrían los secuaces de López Obrador vender una idea idílica. Es que la cuarta transformación, vamos a acabar con la violencia, con la corrupción y con esto y con lo otro. Pero 4 años y medio después, llegó el 1 de diciembre del 18, entonces pasó ya 4 años al 22, pero fue diciembre, enero, febrero, marzo, abril y casi mayo ya. Quiere decir que 4 años y medio después, la economía está en ruinas. El país está dividido tremendamente por el ambiente de rijosidad. El nivel de homicidios ha rebasado lo impensable y los delincuentes gozan de la total impunidad que de facto les ha otorgado este gobierno. Pero hay más. Las finanzas públicas, digan lo que digan, están arrastradas en el suelo. En el mundo, en el resto del mundo, somos el hazmerreír. Tenemos una gobernación errática en materia de respeto del Estado de Derecho. Y así podíamos seguirnos. Entonces, hoy, 4 años y medio después de la toma de posesión del bulto, ya no puede ocultarse el desastre que significa Morena en la gobernación y la 4T. Ya no puede ocultarse. Las violaciones a la ley que con la llegada de la doctora Norma Piña a la Suprema Corte, a presidir el pleno de la Suprema Corte, les han dado palo tras palo tras palo. ¿Por qué? Porque para darle vuelta a la prohibición constitucional
han violado descaradamente la ley pensando en que iban a tener a una persona, un ministro, sustituto de Arturo Saldívar, a la plagiaria Yasmín Esquivel, y como dijo aquel, se les volteó el chirrión por el palito. Y llega una persona digna, firme, valiente, y cambió el panorama, al grado tal de que vean ustedes ese plantón, y luego viene el desviado de Veracruz, ahí con gente pagada. Dice uno, esa es Morena. Querrían los ciudadanos del Estado de México eso para su estado, porque eso significaría un voto por Morena en el Estado de México. Si de por sí las condiciones en el mundo son difíciles y en México por consecuencia, imagínense a esta señora que no tiene ni idea. Déjenme ustedes cómo funciona una empresa, cómo funciona un ayuntamiento. ¿La imaginan ustedes al frente del principal estado en materia de población? Y en materia de inversión, de industria moderna, etcétera. ¿La imaginan ustedes a esta señora? ¿Se imaginan el daño que causaría Delfina o Del, porque de fina nada tiene? Sería criminal. Un voto por Morena significaría un proceso de retroceso, un proceso que estaría conducido por el político más ignorante e incapaz de toda la clase política hoy en México, y rodeada de una serie de gángsters, empezando por sus coordinadores de campaña. ¿Estarán conscientes los ciudadanos del Estado de México lo que significaría entregarle su voto a Morena? Yo creo que no. Por eso vale la pena que en estos días, de aquí al sábado por la noche, sábado 3 de junio, piensen en lo que significaría votar por Morena. No se necesita asistir a una conferencia, nada. Simplemente vean lo que ha pasado en el mismo Estado de México cuando se ha negado el gobierno federal a combatir a las bandas de criminales organizados o no. Porque alguien dirá, bueno, ¿y qué hace el gobierno estatal? El problema es que esos delitos del orden federal son responsabilidad, así lo marca la ley del orden federal. ¿Y por qué no ha enviado fuerzas y apoyar? Porque no quería fortalecer al gobierno de Del Mazo. Quería que se complicaran las cosas para que llegara su candidata acá a decir, y yo voy a salvar y voy a apoyar y la mentira que te eché. Una señora, o no señora, una candidata, que no sé si sea señora, no sé si esté casada o no, que lo único que ha dicho de su persona como integrante de una familia es que recogió 5 perritos de la calle y 10 gatitos. Eso es todo. No sabemos si tiene familia. ¿Y por qué insisto en esto de la familia? Porque eso le da un conocimiento a la persona de la complejidad de los precios que suben con una elevada inflación, las cuestiones de los chamacos, cuidarlos, enferman, la escuela, el servicio médico. Pero de la señora de él o de él, nada se sabe de su situación familiar. No se sabe si está casada, si tiene hijos, cómo vive. En cambio, ustedes comparan a su adversaria y sabemos de su familia, conocemos de la historia de su familia, de su señor padre, que fue secuestrada ella. Y ahí está, una mujer preparada, una mujer que sabe comunicar, que sabe expresarse. En cambio, de él, pobrecita, la veo yo y me da sentimiento. Y no me estoy, porque el otro día alguien me reclamó, no me estoy metiendo con su aspecto físico, que es poco agraciada físicamente. Al margen de eso,
Por eso yo quiero dejarles esta pregunta a los ciudadanos del Estado de México. ¿Están conscientes ustedes de lo que significaría votar este 4 de junio por Morena? Y hay otro elemento que quiero señalar. Yo dije el otro día, y este fenómeno del abstencionismo en el Estado de México, y en algo tiene que ver el que buena parte de la población del Estado de México duerma en el Estado de México y venga a trabajar todo el día en la Ciudad de México. Entonces aparece ahí una persona, creo que es sonorense por las expresiones que utilizó. ¿Qué suato te este vato? Dijo. El suato, por no decir otra cosa, es él. ¿Por qué? Porque no tiene idea lo que significa el que una persona salga a las 6 de la mañana de su domicilio, en una parte del Cordón Azul o por allá por Ecatepec, Los Reyes, Chalco, Texcoco, etcétera, para venir a trabajar todo el día y regresar a las 9:10 de la noche. Está demostrado en otros países, en otras ciudades, que cuando las personas no viven, no desarrollan ahí donde votan su actividad principal, hay una tendencia al abstencionismo. ¿Por qué? Porque no conviven, es decir, están ausentes, pues, de esa ciudad. Eso es una cosa que hay que enfrentarla, hay que reconocerla, y lo primero que hay que hacer, hay que invitar a esas personas de que no obstante que trabajan en la Ciudad de México, hay una situación importante dentro del Estado de México. Por eso yo haría un llamado respetuoso a esas personas que por esta vez, dada la importancia de las implicaciones que habría al darle un voto a Morena o no votar, que esta vez rompan con esa práctica y salgan a votar. Salgan a votar, por favor. Esta elección en el Estado de México, si bien no va a decidir la presidencial, pero sí podría contar. Y hay otro elemento que vale la pena señalar. Yo les pregunto a muchas veces, oye, ¿cómo ves la elección del Estado de México? No, dice ya, va a ganar Delfina, así le dicen ellos, yo le digo Del, ¿ya? Va a ganar, va a arrollar. Yo le digo, ¿me puedes dar tus elementos? No, es que las encuestas y que la estructura. A ver. Vamos. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Y cuando empezamos a aportar números, cifras, situaciones, en ese momento dices, dice, pudiere ganar Alejandra. Les digo, yo no pudiere ganar, va a ganar Alejandra del Moral. Yo creo que tenemos que dejar esa molicie intelectual de irnos con la cargada. Es que va a ganar Morena. ¿Por qué? Cuando ha hecho la peor obra en materia económica, política, social, cultural, etcétera, de toda la historia contemporánea de México. ¿Es admisible que digan que ese partido va a ganar cuando ha nominado como candidata a la peor candidata que pudieron haber encontrado, que ya perdió una vez, que es una delincuente electoral, demostrado al nivel de centavos incluso? Entonces dice uno, algo pasa en México. ¿Y qué es eso? Que hemos sido educados para no pensar, para irnos con la cargada. Y eso es muy peligroso cuando se tienen gobiernos como el de López Obrador, como el bulto. También les pediría yo que por un momento dejen esa molicie, esa cosa acomodaticia, apática, valemadrista, y piensen en el significado que tendría entregarle un voto a Morena y que de él ganara la elección. Después será tarde lamentarse
como se han lamentado y decepcionado millones de mexicanos que votaron el 2018 por López Obrador. Exactamente lo mismo. Por eso yo les pediría, pues, que piensen en las consecuencias del voto y no olvidar que el voto no es para castigar al delincuente de ayer, es para sentar las bases del mejor futuro para sus hijos y nietos y para el elector mismo. Para castigar al delincuente está el Poder Judicial. Por eso cuando la Lili dice, mi primera decisión administrativa será meter a la cárcel a López Obrador, lo único que hace es exhibir su frivolidad y su profunda y total ignorancia de cómo funciona en este país el Poder Judicial y cuáles son sus funciones y responsabilidades. No caigan ustedes en eso. El voto sirve para sentar las bases de un mejor futuro. Punto. Nada más. Muy bien. Quiero cerrar esta parte editorial con la recomendación de una película que tiene mucho que ver con este gobierno y el desastre que ha creado. Yo no sé cuántos de ustedes hayan visto esta película que se llama Los Fernández de Peralvillo. Es una película que es una crítica durísima a la corrupción alemanista. Es una familia de clase media, media baja, en Peralvillo, de esas familias conservadoras, decentes, y uno de los hijos sale malo, que es Víctor Parra, que es el que está aquí, ahorita les digo, aquí está, este que está aquí es el actor Víctor Parra, que es un individuo con ambición desmedida por hacerse rico, y lo logra, aun cuando tiene un fatal desenlace en la película. La película es una crítica descarnada a esa corrupción que tanto daño ha hecho en nuestro país. La dirección de esta, no me acuerdo si es Julio Bracho, déjenme ver, ahorita les voy a decir. Lo que pasa que tienen las letritas muy chiquita. Esta película fue multipremiada, ganó varios Arieles. Déjenme ver. Ay, 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 Dios mío, querido, ¿quién fue el director aquí, hombre? Pues no sé, no tengo una lupa a la mano, pero es una excelente película. Y quiero decirles las dos cosas por las cuales esta película tiene una gran relación con la corrupción de este gobierno. Ahí les va la primera. Ustedes seguramente han oído hablar de este hombre con antecedentes porriles, que es hoy el secretario de gobierno en la Ciudad de México, Martí Batres. Martí Batres en el gobierno de Ebrard fue secretario de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de México y trabajaba, operaba políticamente para López Obrador y no respetaba el gobierno de su jefe, Marcelo Ebrard. Y él logró lo que parecía imposible, inventar la leche con caca, la leche Betty. ¿Se acuerdan de la leche Betty? Bueno, el responsable es quien es hoy secretario de gobierno. Muy bien. No se les olvide eso, ahorita vamos a concluir. Y segundo, el señor Hugo López-Gatell con vacunas chafas, caducadas, con un desprecio por los enfermos, por no abastecer de medicina, etc. Porque el centro de la corrupción en esta película es la alteración o un fraude con medicinas para obtener una gran cantidad de dinero. Vean la película. Vean, por favor, la película. Esta película
Yo la compré, como ven ustedes aquí, en una tienda de estas, creo que Mix Up, esas donde hay una parte de película, y en la sección de cine de arte, ahí la pueden encontrar. Desconozco si está, no sé, en Netflix. A ver. Está en YouTube. Está en YouTube. Ahora sí. Sí. Está en YouTube la película. Fue Alejandro Galindo. Alejandro Galindo, que fue además militante del Partido Comunista allá en sus años jóvenes, en los años 40 del México del siglo XX. Alejandro Galindo, y está en YouTube. Si no tienen mejor cosa que hacer, véanla hoy mismo. Y van a tener presentes a dos personajes de lo más despreciables como seres humanos: Martí Batres y Hugo López-Gatell. Vean esta película, por favor. Los Fernández de Peralvillo. Una excelente película que desnuda, exhibe la podredumbre de la corrupción alemanista. Brinquen ustedes 75 años y ubíquense aquí, y esta película les permitirá observar la corrupción de un Martí Batres en materia de una leche con caca y de lo criminal que fue el comportamiento de Hugo López-Gatell. Véanla, por favor. Los Fernández de Peralvillo. Muy bien. Aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 26 de mayo del año 2023.